Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Más de 150 millones de niños en todo el mundo son obligados a trabajar. Un documental desvela el trabajo de misioneros para rescatar a niñas prostitutas en Sierra Leona. Lanzan proyecto internacional para concienciar el valor del trabajo en el hogar. Sacerdote abre panadería en Siria para dar trabajo y futuro a jóvenes. El sacerdote del Bronx que trabajó para 6 papas. De sus 500 empleados, 300 tienen discapacidad y sus productos son los más vendidos. El que no trabaje, que no coma, decía fuertemente el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Así que todos nosotros tenemos que trabajar un poco. Bueno, y con estas palabras del apóstol San Pablo, iniciamos este programa que hoy les trae un especial sobre el Día del Trabajo, festividad que estaremos celebrando el día de mañana. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría podernos encontrar, compartir este ser con todos. Estamos en un momento de la Iglesia muy importante que se llama el tiempo de sede vacante. Hemos asistido miles de personas, millones de personas. Hemos visto el entierro del Santo Padre el sábado pasado y terminando este mes de abril, nunca imaginamos que la Pascua nos iba a sorprender con la Pascua del Santo Padre, y está la Iglesia en función de este próximo cónclave, que es un evento histórico y que ha despertado la atención mundial de manera inusitada. Tendremos especiales justo para los días del cónclave, que seguramente son la semana entrante, pero ahora, cuando mañana iniciamos el mes de mayo, encomendado a San José Obrero, patrono de los trabajadores, y el Día Mundial de los Trabajadores, queremos hacer este especial sobre la dignidad y la bendición del trabajo en la vida de la humanidad. Así es, Padre Carlos, y antes de meternos en tema, en materia, estamos celebrando un año, Padre, de estar al aire, ¿no? Un año de haber iniciado este programa. Somos Iglesia y nos sentimos muy contentos de poder llevar las noticias desde el Vaticano. Vamos a seguir acompañándonos con las noticias que genere el nuevo Papa, y hay que orar mucho por él, para que sea el Papa que necesita la Iglesia en este momento de su historia, y también el Papa en esta coyuntura política mundial de muchas contradicciones ideológicas, políticas, que sea un Papa que tenga la claridad, la certidumbre para sabernos acompañar en este momento de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Bueno, como usted lo ha dicho, Padre, tendremos 2 especiales sobre el cónclave para que ustedes no se lo pierdan, notas muy interesantes. Pero hoy concretamente nos vamos a centrar en el Día del Trabajo, porque nos parece que es importante hablar sobre esto. Alguien decía, Padre, que si el trabajo es una bendición o una maldición, recordando lo que pasó con Adán y Eva en el paraíso. Sí, pero realmente la maldición no fue sobre el trabajo, sino sobre la tierra, de donde sacaríamos sus frutos con esfuerzo. Yo siempre pienso que el trabajo es una bendición, sentirnos productivos, sentirnos útiles, saber que nuestras manos tienen la potencialidad de transformar el mundo y la realidad, es una verdadera bendición de Dios. Padre, que no hay nada más satisfactorio que hacer un trabajo bien hecho, a conciencia y sobre todo pensando en otros. Sí, una de las grandes alegrías de la vida es la satisfacción del deber cumplido, cuando tú dices mi día no pasó en vano,
me rindió el día, alcancé a hacer todo, cumplí con mis deberes. Hay una satisfacción y la conciencia tranquila al momento de acostarnos en la noche, de la manera que el trabajo siempre es una bendición. Y hoy queremos rendir un homenaje precisamente a todos los trabajadores del mundo y esa dimensión evangélica y cristiana que tiene el trabajo, también reconociendo que hay signos de inhumanidad en algún tipo de trabajos, especialmente en los niños. Exactamente, vamos a iniciar con una nota muy triste porque detrás del trabajo hay historias, hay tristezas, hay realidades, hay injusticias muy lacerantes. Por eso vean ustedes cómo más de 150 millones de niños son obligados a trabajar en el mundo. En el mundo hay más de 150 millones de niños y niñas explotados laboralmente. Se trata de 1 de cada 10. De ellos, la mitad ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la trata o el reclutamiento para conflictos armados. El Papa lo ha recordado con este tuit en el que dice que los adultos no tienen derecho a robar a los niños la capacidad de soñar. Francisco ha denunciado en numerosas ocasiones este drama mundial que afecta a niños de todos los continentes. Decine di milioni di bambini, sentite bene, decine di milioni di bambini sono costretti a lavorare in condizioni degradanti, esposti a forme di schiavitù e di sfruttamento, come anche ad abusi, maltrattamenti e discriminazione. UNICEF advierte que los niños forzados a trabajar no pueden hacer lo que deberían, ni ir a la escuela, ni jugar, ni relacionarse con otros niños. Es el caso de Abdulaziz, un refugiado de 13 años, que ha tenido que salir de su país 3 veces. Ahora se ve forzado a trabajar en una fábrica de Homs, Siria Central, para que su familia pueda comer. Aunque los datos actuales son terribles, el lado positivo es que estos números se están reduciendo con el paso de los años. En el año 2000 había 250 millones de niños que trabajaban. Hoy hay 150 millones. Padre, hay que decirlo, el trabajo infantil es una canallada, porque hay que decirlo, a los niños generalmente no les pagan o a ellos les destinan aquellas labores o aquellos trabajos más desagradables, más difíciles. En fin, ¿usted qué opina? Todo lo que es trabajo informal o no regularizado y normatizado por la ley es un trabajo con seguridad de explotación en los niños, en los migrantes, sobre todo aquellos que no tienen un estatus de legalidad en un país. En Estados Unidos sabemos que siendo la primera economía del mundo, una cosa es el asalariado americano o el inmigrante legalizado y otra cosa es el inmigrante ilegal. La hora de trabajo se paga mucho más barato y esto es una norma. Entonces dice, le estamos haciendo un favor al inmigrante ilegal o le estamos haciendo un favor al niño, y en el fondo es simplemente que se le está explotando. Así es, Padre Carlos. Y fíjese que usted menciona Estados Unidos, en un estado, Iowa se dice, ¿cierto? Iowa. Exactamente. Ahí ya los niños pueden trabajar desde los 14 años, está regulado, es por la ley. Sí, ahora con todo este tema de la expulsión de inmigrantes ilegales, ya hay unos primeros síntomas de crisis en el sentido de que muchos trabajos rurales, trabajos de mantenimiento en plomería, en electricidad y demás, quedan ocupados por inmigrantes y el americano normal, el americano nativo no los quiere hacer, de manera que esto no es tan sencillo decir fuera inmigrantes. Y eso es lo que aprovechan muchos y es un verdadero drama humano contra el cual el Papa en su momento, el Papa Francisco, tronó y cuestionó y gritó al mundo: esto no está bien, esto no es dignidad para los niños, esto no es la tarea, le estamos robando su infancia, su alegría, su vida de familia, oportunidades para crecer como cualquier otro niño y no en base a la explotación laboral bajo el pretexto de que se les está ofreciendo un ingreso económico. Padre, y estos niños muchas veces son contratados entre comillas, padre, porque como decimos muchas veces ni les pagan, para hacer trabajos peligrosísimos, por ejemplo, convertirse en carritos para los narcotraficantes, es decir, para ser delatores en un barrio o algo, o para trabajar, digamos, o para estar con la guerrilla.
Yo recuerdo hace más de 25 años estando en una parroquia en las comunas de Medellín, la comuna nororiental, era una parroquia X, y allá habían bandas de jóvenes que manejaban el contrabando, manejaban impuestos, vacunas a los negocios. Y recuerdo claramente una realidad de que muchas veces ponían a los niños menores de edad a guardar armas o a servir de carritos de mensajeros para avisar cuando llegaba la policía. Y el argumento que ellos dan, entre comillas, es muy hábil, muy astuto. Decían un niño, si lo encuentra con arma, la legislación penal no los cobija, pronto los liberan, o si los ven haciendo de carrito, de mensajero, de soplón de que llega la policía, tampoco les pasa nada. Entonces es una verdadera explotación en todos los sentidos de los niños cuando los cogen estos grupos delincuenciales. En Colombia, desafortunadamente, se ha denunciado en muchos foros como la guerrilla izquierdista y también los paramilitares, pero parece que mucho más la guerrilla, adoctrinaba niñas y niños campesinos de 10, 11, 12 años, 13 años, les cargaban un fusil, utilizaban sexualmente a las niñas, las embarazaban, las hacían abortar. Esto está denunciado, se habla de más de 18.000 infantes. En la historia de Colombia fue la infancia cercenada a todos estos niños, y es terrible esta realidad, y esto clama justicia al cielo. Y lo más triste es que dentro del top de países, dentro de los 5 países donde más se explota laboralmente a los niños, hay 2 países latinoamericanos, Perú y Bolivia. Qué tristeza, padre, ¿no? Qué pesar, y creo que es una cultura que debe de ser abolida, y siempre todo discurso, toda declaración en favor de respetar el derecho de un niño a crecer en un entorno familiar sano, a la no explotación laboral, a la no explotación sexual, creo que siempre será un tema de primer orden en la defensa de los derechos humanos. Y hablando del trabajo infantil, veamos el trabajo de unos misioneros intentando rescatar a niñas prostitutas en Sierra Leona. Hay historias que dejan sin palabras. Esta es una de ellas. Está magistralmente contada en el documental Love. Comienza una noche cuando unos misioneros salesianos salieron a las calles de Freetown en Sierra Leona para ayudar a niños y niñas abandonados. Saliendo a las calles para hacer trabajo de calle, para recoger los niños, comenzamos a descubrir que había una gran cantidad de niñas que estaban haciendo prostitución. Generalmente los padres biológicos, cuando se enteran de que su hija pequeña ha estado en prostitución y por una cuestión tradicional africana no la quieren recibir. Estas niñas no tienen nada ni nadie, por eso este es el único modo que encuentran para comer. Para ayudarlas, primero los misioneros les ofrecen un chequeo médico. Muchas están muy enfermas. Luego les proponen vivir en un refugio, el Don Bosco Fanjul, y las ayudan a comenzar una nueva vida, pero no todas aceptan. La idea es que nos encontramos con el problema cómo convencerlas de salir de la calle. Y surgió la idea, hagámosle soñar. ¿Y soñar con qué? Con algo que dé sentido a la vida pasada, todo lo que han sufrido. Y algo que las mueva, que las atraiga, que sea un valor, algo que las mueva de las calles porque es algo que ellas quisieran conseguir en su vida. Para algunas de ellas es ir a la escuela y terminar la escuela. Love cuenta cómo Aminata salió gracias a su sueño de volver a abrazar a su abuela y comenzar un negocio de peluquería. También Augusta, que tiene su propia empresa de catering. En 1 año y medio han ayudado a unas 125 niñas y lo han conseguido con la ayuda de algunas personas. Hay doctores que han terminado, se han jubilado y uno de ellos, un alemán, el doctor Henning Reuter, me ha dicho: no quiero terminar mi vida sentado delante de un televisor o tomando cerveza con mis amigos. ¿No me recibes? Le digo, pero maravilloso. Y ha venido 3 meses. Lo más lindo y pienso lo que nos hace más felices en nuestra vida es cuando hacemos felices a los demás. Y lo que da sentido a nuestras vidas, y te lo digo por experiencia personal, es justamente absorber el dolor de los niños, presentárselo a Jesús en el tabernáculo, decirle, bueno, es ahora tu misión transformar ese dolor en esperanza. El documental Love ha sido realizado por el prestigioso director español Raúl de la Fuente.
Una historia de amor y de esperanza que puede verse integralmente en la web de las Misiones Salesianas. En Sierra Leona los padres le cierran la puerta a sus hijas cuando se dan cuenta que están en la prostitución. En nuestro medio, tristemente, hay muchos padres de familia que se hacen los ciegos, los sordos, cuando la hija empieza a entrar algún pesito a la casa, así sea por eso. Tal cual, tenemos que decir, las niñas de nuestra ciudad, Medellín, tienen fama de ser niñas muy bonitas y esto ha exportado bellezas y reinas. Y Medellín es una ciudad hoy con muchas potencialidades, con muchas posibilidades. La ciudad donde yo nací, la ciudad donde tú naciste, la ciudad que amamos, pero no desconocemos cómo se ha incrementado el turismo sexual de extranjeros pervertidos que vienen a buscar niñas menores de edad. Afortunadamente la administración municipal ha querido limpiar y decir queremos turismo para nuestra ciudad, que es una de las ciudades hoy por hoy más turísticas de América Latina, pero no queremos ese tipo de turismo sexual y de drogas y encontramos una mezcla muy explosiva porque están destruyendo la vida de estas niñas, están acabando con su inocencia y están poniéndole un precio y volviéndolas maliciosas, dañadas. Bien en el mundo de las webcamers, que sabemos que hay niñas también menores de edad, como en el mundo de la prostitución presencial, y esto es completamente censurable, hay que denunciarlo, y no queremos ese tipo de turismo en la ciudad de Medellín. Fue muy fuerte en Cartagena hace unos años, y ahora Medellín se equiparó con Cartagena, y queremos que el turismo que venga a visitar la ciudad, el disfrute del clima, de la calidez de la gente, pero no el turismo que venga a prostituir y a dañar la vida de las niñas o de los niños dándoles unos dólares y enseñándoles que es que su inocencia tiene un precio. Esto no debe de ser así. Usted decía ahora, Padre Carlos, que estas injusticias claman al cielo, pues porque detrás de estas niñas prostitutas hay unas niñas derrumbadas, hay unos interiormente están deshechas. Son vidas rotas y todo en nombre del dinero. El dinero, ahí se entiende uno cuando dice Pablo en la carta a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males humanos, porque por dinero prostituirse virtualmente o presencialmente, vender su cuerpo, esconderse de su familia, avergonzarse y luego decir qué me queda del amor sin cada uso abusivo de su cuerpo, utilización abusiva de su cuerpo, acabaron con su inocencia, fueron operando su corazón, de manera que es muy triste cuando encontramos con cierta frecuencia esos videos donde llegan extranjeros sobre todo a buscar servicios sexuales de niñas menores de edad. Esto es reprochable y ojalá las autoridades sigan en esa batalla continua por denunciar este tipo de turismo que tal vez en sus países no les queda tan fácil hacer y hacerlo acá por la fama de bonitas que tienen las niñas antioqueñas. Padre Carlos, pero los índices de prostitución infantil cada día son más altos, tristemente, y me llama mucho la atención lo que decía este sacerdote salesiano Crisafulli, que sobre un amigo que no quería quedarse en su casa tomando cerveza, sino que quería hacer algo útil, ¿cierto? Que no quiero envejecer, no quiero acabar mi vida tomando cerveza con los amigos o viendo televisión un partido de fútbol. Y ha dicho algo muy bello que es muy profundo y muy pascual. Dice, mi felicidad es ver la felicidad de otros. Mi alegría es acompañar el sufrimiento de otros y darles alegría. Eso es verdad. La vida tiene sentido y la vida es vida cuando la entregamos a los demás. Y la vida no es vida cuando simplemente yo envejezco echando barriga por tomar cerveza o echando barriga por estar tirado en una cama todo el día viendo televisión. Es una vida miserable, es una invitación a descubrir que la vida es grande cuando la vivimos como servicio a los demás. Exactamente, padre, porque uno se autojubila, a uno lo jubilan en la empresa, pero uno es el que se autojubila si de pronto en la casa ya se dedica a no hacer nada. Tal cual, pienso en mi madre con 85 años, es la mujer más activa del mundo. Ella dice, cuando me vean que ya no me estoy moviendo, preocúpese que me llegó la hora, pero ella dice, mientras me sienta útil, activa, valiosa,
en sus manualidades, en su jardinería. Ella dice, yo me siento viva a sus 85 años. Exactamente, que a uno lo coja la muerte, pero es decir, activo bien y activo. Trabajando. Exactamente. Y siendo útil. Y sirviéndole a Dios, exactamente, y sirviéndole a Dios. Bueno, y este Día del Trabajo nos debe llevar a concientizar de que es tan importante el trabajo que se realiza en una empresa, en una fábrica, en una oficina, como el que se realiza dentro del hogar. Vean esta nota. Este es el proyecto de investigación internacional Global Home Index, creado para evaluar la importancia de las labores del hogar en la sociedad. Lanzaron una encuesta para ver cómo se distribuyen hoy en día estas tareas domésticas. Recibieron respuestas de los 5 continentes. Patricia W., que dirige la iniciativa, presentó los resultados en Roma. Los resultados de nuestra investigación muestran claramente que las personas de más de 100 países, de los 5 continentes, consideran importante dedicarse a su hogar, a las tareas propias de sacar adelante un hogar. Pero también muestran que esa valoración social no tiene la misma relación. O sea, la gente sigue priorizando el éxito profesional por encima de la dedicación a las tareas domésticas. También asistió la directora de la Fundación Home Renaissance Foundation de Londres, que analiza cuestiones relacionadas con el hogar. Se dedican a este trabajo porque se sienten inclinados a ayudar así a su familia. No es que alguien les impusiera este trabajo profesional de dirigir su casa. Ayudar así a su familia es una vocación profesional. En el Reino Unido, más del 50% de las mujeres preparan la comida en casa. Esto es muy importante porque tiene un buen impacto, no solo en la salud física de las personas, sino en que mucha gente se siente amada. Como se puede ver, estos resultados indican datos importantes sobre nuestra sociedad, por lo que darán a conocer la encuesta en otros países. Nuestros próximos pasos presentando estos resultados, no solo aquí en Roma, sino que también hemos estado en Estados Unidos, en distintos países de Latinoamérica. Y queremos también promover una nueva legislación que nos permita acompañar las nuevas dinámicas familiares y realizar acciones que den cada vez mayor visibilidad a la riqueza que tiene dedicarse a las tareas del hogar. El Papa dice que las sociedades crecen más fuertes cuando se apoyan en la familia. El Global Home Index quiere por eso mostrar la riqueza profesional del trabajo en el hogar, una tarea apasionante e imprescindible para construir un mundo mejor. Hay que decirlo, el trabajo en el hogar no es sencillo, no es algo como muchos piensan que es muy fácil, que eso no importa mucho. No, es un trabajo intenso, es un trabajo que muchas veces es desagradecido porque no se le puede dejar de coger ventaja a nada, es un trabajo sin estímulos la mayoría de las veces, padre. Nada más ingrato que la cocina. Todo tan lindo mientras se va preparando la mesa servida y todo hecho un desastre. Ajá. Después de que comemos, tanto la mesa del comedor como la cocina. Es un trabajo silencioso. Hoy muchos, porque hoy no es fácil encontrar apoyos en el servicio doméstico, muchos hombres y mujeres nos ha tocado aprender a lavar loza, aprender a hacer un arroz, aprender a barrer, a trapear, a sacudir, de manera que es parte de la vida. Y yo creo que esta mentalidad de la comodidad y de la vida muelle nos hace muy inútiles, nos hace muy parásitos. Y se trata de que nosotros sintamos la utilidad de la vida en buena hora por esta mentalidad donde decimos hoy todos tenemos que trabajar porque veníamos de una mentalidad, el hombre no entra a la cocina, el hombre no se mete a la cocina, el hombre se queda esperando en la mesa del comedor a que le sirvan. No, nos toca trabajar a todos y eso me parece que está muy bien. Padre, y es una realidad, cuántas mamás, cuántas abuelas, cuántas personas en el mundo se han ganado la santidad porque realizaron el trabajo doméstico como verdaderos apóstoles. Y hablo del trabajo doméstico no solamente en las funciones ordinarias, sino el trabajo doméstico de la vida de familia, la vida de convivencia, la vida de piedad.
era parte del diario vivir, el rosario cada día, era parte del diario vivir la bendición de los alimentos, era parte del diario vivir una oración ante un altarcito en la habitación de las abuelas antes de acostarse, era parte del diario vivir saludar la imagen del corazón de Jesús en la sala. Cuando miramos la vida de la Virgen y de San José, su santidad también estuvo en el trabajo doméstico. Cuando miramos la vida de los padres, papá y mamá de Santa Teresita, el Niño Jesús, con seguridad que se santificaron en la vida doméstica y de piedad frente a Teresita y frente a todos sus hijos, de manera que es una tarea irrenunciable. A propósito de que hoy hay muchas ideologías que propugnan, recuerdo aquí el ministro de Salud de nuestro país, que bendito sea mi Dios, no digamos más, decía, no, es del Estado, corresponde al Estado educar, tiene la primera potestad sobre los hijos. Eso es impensable, y recuerdo que era uno de los 3 inamovibles del Papa Benedicto XVI, cuando dice la Iglesia no puede transar con la sociedad laica, la sociedad secular, sobre 3 inamovibles. La vida es sagrada, no al aborto, no a la eutanasia. 2, el amor es natural en el centro de un hombre y una mujer. Y 3, la formación moral de los hijos no lo puede tener el Estado, sino los papás, que son los que tienen el derecho natural, porque son co-creadores con Dios, dándole la vida a esa hija o a ese hijo. Bueno, Padre Carlos, hay trabajos de toda clase y unos muy peligrosos, como el ser, por ejemplo, periodista y cubrir, por ejemplo, la noticia en sitios donde hay conflicto. Veamos lo que nos dice una reportera sobre esto. Los ucranianos huyen de su patria. Muchos de ellos se enfrentan a la dura decisión de dejar atrás a sus familias. Entre ellos, Cristina, una periodista ucraniana que huyó a Polonia ante el temor de no poder seguir informando en Ucrania. Al final, consiguió llegar a Roma, pero su familia ha decidido quedarse en Ucrania y ayudar en la guerra. Mi madre es enfermera, está ayudando a la gente, y también mi hermano. Decidieron estar en el país y defender y ayudar al ejército, y creo que mucha gente hace lo mismo. Tras la invasión, Cristina dice que su papel cambió rápidamente. Pasó de escribir artículos en la sección de sociedad a guías sobre cómo buscar refugio y hablar con los niños sobre la guerra. Dice que ahora más que nunca el trabajo de los periodistas en Ucrania es esencial, algo a lo que el Papa aludió en su Ángelus del domingo. Y vorrei ringraziare anche le giornaliste e i giornalisti che per garantire l'informazione mettono a rischio la propria vita. Las condiciones no son fáciles para los periodistas que siguen en Ucrania. Deben trabajar cerca del peligro y están haciendo frente a las olas de desinformación que se difunden en la red. Muchos de nuestros colegas están en Kiev, trabajan con ataques de bombas, pero siguen trabajando. Rusia hace cuentas falsas de Internet y nosotros tratamos de defender nuestros sitios web e intentar escribir noticias e informar sobre la situación en Ucrania. Como resultado, el periódico de Cristina, Ukrayinska Pravda, ha lanzado una versión en inglés desde la invasión para que los extranjeros puedan encontrar noticias sobre la guerra en Ucrania de fuentes fiables. Incluso desde la distancia sigue proporcionando información valiosa tanto a los extranjeros como a los ucranianos y desempeñando un papel de apoyo a su país en tiempos de guerra. Según Univision, ser periodista es el segundo trabajo más peligroso después del de ser desactivador de explosivos. Y esta cadena Univision, esta cadena de televisión Univision, sacó un listado muy interesante de trabajos peligrosos. Padre, yo quisiera compartirles algunos de estos. Dice, el primero, bueno, ya decíamos, desactivador de explosivos, periodista en Siria, minero de carbón en China, ser seguridad privada en Irak, policía en México, leñador, pescador comercial, experto en desactivación de explosivos, conductor de autobús en Guatemala. ¿Cómo será? Porque ¿Cómo será? Que es peor, que no va a figurar la India sino Guatemala, piloto comercial en Rusia, conductor de camiones en África. Y un 11º lugar, que aporto yo, ser defensor de los derechos humanos en Colombia, porque ya sabemos lo peligroso que es. Y te agregaría ser sacerdote en Nicaragua, sí. Ser cristiano en un país de mayoría musulmana. De manera que son muchos los trabajos que son riesgosos
y peligrosos, y bueno, este canal latino de Estados Unidos, Univisión, saca esta lista, pero creo que hay mucha tela por cortar sobre este tema, ser opositor en Venezuela. Estamos mirando lo que es el poder de una dictadura o la arbitrariedad de una dictadura, de manera que son muchos los trabajos peligrosos. Padre, y lo bonito de tantas personas que se juegan la vida precisamente en aras de servir a otras personas. A mí hay un testimonio que me parece muy impactante. El gobierno de Israel acaba de reconocer que cometió un error. Al principio lo negó, pero ante la evidencia de videos de un grupo de paramédicos que iban a auxiliar personas heridas en un bombardeo israelí en Gaza, ellos fueron bombardeados, y cuando iban siendo bombardeados, uno de ellos, un palestino, se graba a sí mismo y le dice: perdóname mamá, dice: perdóname mamá, esta fue la vida que yo elegí, servir a los demás fue la vida que yo elegí. Este paramédico muere bombardeado, pero le queda en el teléfono celular esta imagen, y aunque el gobierno israelí dijo en principio no tenían avisos de luces y de sirenas y no sé qué, paramédicos sí los tenían. Vaya usted a saber, fue un error de cálculo que hubo en esto, pero el tema es que ser paramédico en país de guerra, no solamente periodista, es tremendamente difícil. Y me conmocionó mucho cuando le dice esas palabras en el video, le quedó grabado para el momento, no lo perdonen nada más, la amabilidad de advertido, un palestino ayudando a otros palestinos en Gaza, y le dice: fue la vida que yo decidí vivir, la vida que yo elegí, servir a los demás. Así es, y no tanto como servir, Padre, pero sí, digamos, cumplir con, no, también es de servir, cumplir con una labor importante para el mundo. Yo veía también un reportaje de unos científicos en Hawái que se jugaban la vida en una parte muy alta tratando de polinizar una planta, porque si no se iba a perder esa especie, pero podían morir, podían caer porque quedaban en un abismo, y sin embargo allí lo están haciendo. De pronto no es tan importante, piensa uno, esa función como la de ser paramédico, pero aún así están cumpliendo algo importante, ¿no cree, Padre? Los vulcanólogos, estos expertos en temas de tempestades, de ciclones, cuando se meten allá a tratar de entender la lógica y la dinámica de un ciclón, que son tan comunes en otras latitudes, hay cantidad de un trabajo en las zonas árticas o glaciares. Yo me pongo a pensar trabajar en esto, un trabajo de sepulturero, porque estás con todas las bacterias y contaminación propia de la muerte. Hay muchos trabajos que uno dice definitivamente no serían lo ideal. Los que están haciendo necropsias, no me parece propiamente el trabajo más agradable del mundo. Los que limpian, Padre, que les toca limpiar por donde pasan las aguas negras. Sí, los alcantarillados, y sí, hay muchos trabajos que tenemos que agradecer, valorar, y es un homenaje cuando mañana es el Día Mundial de los Trabajadores, valorar lo que hacen por construir una mejor humanidad, por darnos alimento, por defender nuestros derechos, y me parece que un trabajo fundamental. Hoy si me preguntan, de lo más grande que usted puede hacer en la vida es darle a Dios a la gente. Uno puede dar pan material, la ciencia puede progresar, uno puede dar bienestar económico, pero lo más grande que me parece que como ser humano se puede hacer es infundirle la fe a Dios a una persona, porque la dejas preparada para toda la vida en cualquier tipo de eventualidad, la muerte de un hijo, una depresión, una calamidad económica, una cárcel, un secuestro. Una persona con una fe religiosa bien infundida por un evangelizador le va a marcar la vida para siempre. Bueno, y ahora veíamos que uno de los trabajos peligrosos es ser periodista en Siria. Pues bien, veamos un sacerdote que en vez de salir de ese país, creó allí una panadería para dar trabajo a la población de este lugar. Están viendo un pequeño milagro que ha surgido en Siria gracias a la tenacidad de este sacerdote melquita que vive en Viena. A pesar de la guerra y la pandemia, Hanna Goneim ha conseguido construir esta panadería a 20 kilómetros de Damasco. Da trabajo a más de 40 personas y produce pan de alta calidad para 10.000 familias.
Queremos ayudar a que los cristianos no tengan que abandonar su hogar porque Siria es el hogar del cristianismo. Los cristianos en Siria necesitan nuestra ayuda. Puede ser con dinero para construir escuelas o hospitales o con empleo para los jóvenes. Con esta panadería les ha dado un empleo y por tanto un futuro. El pan que aquí se produce es de alta calidad y con su venta se paga el sueldo a los empleados. Además, una parte del producto se entrega a familias pobres de la zona, ya sean musulmanas o cristianas. El pan es de todos, y Jesús dice dadles de comer. No decía que el pan fuera solo para un grupo de personas, sino para todos. La panadería asegurará empleo y comida para la ciudad de Maruné y alrededores. Los terrenos son de la parroquia melquita, pues el Patriarcado Greco-Católico Melquita de Damasco patrocina el proyecto. Ha salido adelante gracias a cientos de pequeños y grandes donativos de personas de Austria, Alemania, Hungría y Suecia. Ahora que la panadería está abierta, el padre Hanna Goneim está buscando ayudas para lanzar un proyecto agrícola que también dará trabajo, futuro y dignidad a otros muchos jóvenes cristianos de la región. Padre, que el Día del Trabajo nos sirva también entonces para agradecer a todas aquellas personas que crean puestos laborales, que pagan a tiempo a sus trabajadores, que son buenos patrones. Y qué bonito esto, una panadería por demás muy profesional, muy bien montada. Qué bueno que hacen noticias de un sacerdote que está generando el trabajo, esperanza, oportunidades, alimentación, desde su liderazgo religioso. Que pesar que esto no sea noticia de titulares de la prensa secular, esto no, si el padre se hubiera equivocado tal vez lo sacarían, pero si esto hace el bien en un país en guerra como Siria y hace este trabajo de emprendimiento y microempresa, esto no es titular. En buena hora por todos estos sencillos apóstoles, laicos, religiosas, sacerdotes, creyentes, que buscando hacer una humanidad mejor en el silencio están trabajando y dignificando la vida de muchos. Padre, yo iniciaba el programa recordando las palabras del apóstol San Pablo con respecto al que el que no trabaja, que no coma. Es una realidad. Estamos llamados a trabajar, todos. Sí, lo que pasa es que en la sociedad siempre habrá gente trabajadora, como dicen, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Dicen un mal refrán de la sabiduría popular: siempre habrá en la vida unos que trabajan con empeño, con amor, con compromiso, con sacrificio, y nos faltan los benditos parásitos o vividores, como en el mundo vegetal ves unas plantas parásitas, o como ves animales parásitos en un semoviente, en una vaca, pegados ahí chupando sangre. Siempre habrá esas sanguijuelas o chupasangres. Es parte de nuestra condición, unos ganándose el pan con el sudor de la frente y los otros viviendo del trabajo de los demás. Pero hay una diferencia grande: el que se gana el pan con el sudor de su frente es una persona feliz, realizada, contenta. La sanguijuela vive cómodamente, el parásito, el vividor, el tramposo, pero siempre le faltará algo, 5 centavitos para sentir la plenitud de su vida, porque una cosa es ganarse la vida honradamente y otra ganarse la vida trampeando. Padre, ¿usted qué opina de las personas que aceptan un trabajo supuestamente por necesidad, pero ese trabajo va en contra de otras personas? Lesionar a otras personas, por ejemplo. Los que transportan drogas, exacto. Las mulas, el narcotráfico que empezó en América Latina muy fuertemente en nuestro país hace 40 años. La primera forma que encontraron de transporte no era aéreo, marítimo, era llevar mulas, personas necesitadas, por ignorancia, medio engañadas, ambiciosas. Lleve Corona esta droga a los Estados Unidos y le damos tanta plata. Qué pesar, tanta gente en cárceles del mundo entero por un momento de ambición, porque se cayeron en el cuento. Yo creo que necesidades siempre las habrá, pero tenemos que calcular muy bien al momento de vender el cuerpo, de transportar drogas, los sicarios, los que matan por dinero. Qué cosa tan horrorosa y qué juicio de Dios. A mí me ha tocado confesar muchas veces sicarios cuando ayudaba en la cárcel,
y ver el drama. Están muertos interiormente después de que matan la primera persona, porque uno quitarle la vida a un ser humano en el fondo es matarse a uno mismo. Yo creo que esto es una crisis de valores y siempre habrá que tronar, hablar, exhortar, pedir, clamar a Dios y clamar a la humanidad que el trabajo de venta del cuerpo, trabajo de venta de droga, trabajo de matar a otra persona por dinero, ahí sí no podemos estar de acuerdo con Maquiavelo, el famoso autor que leen todos los líderes políticos, que el fin justifica los medios. El fin no puede justificar los medios. Padre, ahora que usted habla de los sicarios, ellos pasan por el síndrome de Caín, ¿no? Que quedan como judíos errantes, vagando, pero nunca van a obtener la felicidad, nunca. Así tengan todo el dinero del mundo, esto ya les queda como vedado, ¿no? Yo recuerdo alguna vez hablando con un paramilitar ya en la cárcel, pagando una condena. Él me decía que soñaba con las personas que con motosierra decapitaba, y es un trauma que no es fácil de superar. Y dice, desde muy joven, los 16 años empecé esto, me pagaban, y uno se anestesia, el corazón se endurece, se vuelve incapaz de poder sentir el dolor frente a nadie. Me recuerdo que me decía de un fulano que le decía, lo sacaron de la casa frente a su esposa, frente a sus hijos, en una finca en zona rural aquí en nuestro país, y les decía, no me maten, yo soy un buen hombre, me están confundiendo. Dice, yo no, me dio pesar, pero yo cumplo órdenes. Y le aserraron, le decapitaron la cabeza. Él me decía, yo quedé soñando con esto, y veía la persona primero con una tula en la cara, luego le quitamos la tula y los ojos, después de decapitado, cercenada la cabeza, los ojos le daban vueltas. Yo decía, Dios mío, uno qué corazón, qué conciencia puede tener, y hasta dónde el hombre es lobo para el hombre, y decir que esto es un trabajo que yo realizo es la mayor expresión de inhumanidad. Exactamente, eso es yo diría, es un suicidio en vida. El que mate a otro se suicida en vida, definitivamente. Padre Carlos, pero hay trabajos de trabajos, uno es muy interesante. Veamos este sacerdote que le ha tocado trabajar con 6 pontífices. Monseñor Hilary Franco conoció a San Juan XXIII antes de que se convirtiera en papa, cuando todavía era conocido como Angelo Giuseppe Roncalli. 6 papas después, este sacerdote del Bronx comparte algunas de sus experiencias en 6 papas, recuerdos de un hijo de la Iglesia. 6 papas, no 1, sino 6. A mi joven edad, ya puedes imaginar. He servido a estas maravillosas y extraordinarias personas, una tras otra. Han enriquecido mi vida, y estoy seguro de que probablemente muchos de los lectores se enriquecerán leyendo algunas de mis anécdotas personales con estos papas. Monseñor Franco es sacerdote desde hace 66 años y dice que le resulta imposible elegir un pontífice favorito. Dice que cada uno de ellos desempeñó un papel importante en su vida, desde Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, hasta Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Aunque su amistad con Juan Pablo II la recuerda especialmente bien, la primera vez que vio a Karol Wojtyła fue en el Concilio Vaticano II, cuando el futuro Papa era un joven obispo auxiliar de Cracovia. Puedes imaginar la amistad que nació entonces. Y llegó el 16 de octubre de 1978 y cuando vi la fumata bianca dije, bueno, tenemos nuevo papa. Así que cambié de dirección. Estaba dirigiéndome a casa en Villa Streets desde mi oficina y cuando lo vi dije, vaya, pues ahí está mi amigo. A partir de ahora tendré que llamarle su santidad. Monseñor Franco relata emocionado sus encuentros con otras importantes figuras en la Iglesia, como Padre Pío o la Madre Teresa. También recuerda su trabajo en el Concilio Vaticano II como experto en derecho canónico. Ahora es asesor de la misión permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Allí trabaja en proyectos de promoción de la paz mundial y de los derechos humanos. Bueno, qué trabajo tan gratificante, tan apasionante el que le ha tocado realizar a este sacerdote del Bronx. Pero, Padre Carlos, ¿cuál diría usted son esos trabajos que gratifican, que son amables, que plenifican? Yo creo que toda vocación o todo trabajo donde sirvamos a los demás, la Biblia nos trae unas expresiones muy bonitas. Consolad a mi pueblo. Un médico por vocación que consuele el sufrimiento humano, el dolor de la enfermedad. Un sacerdote que por vocación
consuele la soledad, el desamor, el sufrimiento en el alma de una persona. Todo ser humano que sienta que se está donando a los demás, pienso que siente una gratificación que nada más en la vida hay. Hay dos formas de trabajar, Miriam: o trabajamos por dinero o trabajamos por amor. Y créanme que aunque millones de personas trabajan por dinero, insatisfechas, aburridas, me tocó hacer esto, no puedo perder esta oportunidad, veo en este cargo político, tengo este padrino político y tengo que aprovechar el cuarto de hora y aprovechar y sacar lo que más pueda, eso no realiza la vida. Yo lo digo a boca llena, mirándolos a ustedes, nada llena tanto la vida humana como trabajar, darnos, servir por amor y no por dinero. Una cosa es el médico que trabaja por amor al paciente y otra el que trabaja por un sueldo. Una cosa es el sacerdote que trabaja por amor a las almas, a las ovejas, y otro por un dinero económico. Una cosa es el abogado que trabaja por amor a su profesión y otra cosa es por dinero. Una cosa es el empresario que trabaja por amor a su país, por generar empleo, y otra cosa simplemente por hacer ganancias que no se va a gastar ni en su vida ni en 5 vidas más. Son dos realidades totalmente distintas. Reflexionemos. Así es, el diario El Guardián del Reino Unido sacó una lista de 7 profesiones que califica como las más gratificantes. Se las voy a compartir a todos ustedes a ver si están de acuerdo. Dice: los ingenieros, los profesores, los enfermeros y enfermeras, los trabajadores de la construcción, los asistentes personales. ¿Qué opina de esto? Porque a mí me extraña que dentro de esta lista estén los enfermeros y las enfermeras, porque uno piensa que esta es una profesión tan ingrata. Uno ve que a las enfermeras les toca, como por decir algo, y me perdonan la expresión, como el trabajo sucio, mientras que los doctores se llevan, digamos, el palmarés en caso de que el paciente se mejore o no. ¿Usted qué opina? Pero es de pura humanidad, y en esa lista de The Guardian pondría también los sacerdotes. De verdad que si a mí me preguntaran si yo volviera a nacer, ¿volvería a ser sacerdote? Sí, con todo lo que ha habido, volvería a repetir ser sacerdote, y siento que no me equivoqué para nada y que la vocación, no profesión, la profesión es por dinero, la vocación es por amor, la vocación más linda que uno puede hacer, lo que les decía ahora, llevarles a Dios, llevarles paz, llevarles sabiduría, llevarles luz, llevarles consuelo, llevarles alegría, con la palabra, con los sacramentos, el acompañamiento, apoyos humanos. Creo que eso es invaluable. Un médico, un personal de salud, personal sanitario, desde que haya amor, es lo más lindo que pueden hacer, porque están trabajando con lo más bello que es el ser humano, sus sufrimientos, sus limitaciones, sus quebrantos de salud, sus enfermedades, su vejez, de manera que es muy lindo. Lo de un trabajador me llama más la atención el tema de un trabajador, porque en el fondo uno pensaría está trabajando con elementos muertos, pero aquí habría algo muy bonito, y es que está transformando, viendo cómo una casa se va construyendo, un edificio. Me parece que tiene también como una perspectiva muy bonita, que es ser co-creadores con Dios en transformar la realidad. Bueno, Padre Carlos, y hablando de trabajos, nos encontramos con algo muy hermoso, de una empresa en España que tiene 500 trabajadores, de los cuales 300 tienen alguna discapacidad. Esta es la historia de una empresa que nació al revés. No se creó para ganar dinero, sino para dar trabajo y a personas marginadas. Nació en los años 80 y hoy tiene 500 empleados. De todos ellos, unos 300 presentan alguna discapacidad. Y lo mejor de todo es que sí, ganan dinero. Sus yogures y productos lácteos son los más consumidos en la zona. Está funcionando porque si no funcionara, el proyecto social se iría abajo. Sabemos que tenemos que tener margen, que tenemos que tener beneficio. Es una condición sine qua non para que salga adelante la globalidad del proyecto. La empresa es La Falleda y está en el norte de España, en Girona. Fue creada en los años 80 por Cristóbal Colón, psicólogo, y sufría al ver que los manicomios no bastaban o eran insuficientes para integrar a las personas discapacitadas. Había que hacer algo más, algo que les diera dignidad, y por eso decidió crear esta empresa. Antes que existiera el negocio, ya teníamos a las personas contratadas, porque el objetivo era ofrecer
ofrecer puestos de trabajo a personas que normalmente están marginadas del mercado laboral, porque nosotros tenemos, además de los ingenieros, financieros, marketingianos, tenemos un equipo de terapeutas, unos 50 personas, psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, que trabajan codo con los técnicos, siempre con una misma mirada, que es proteger y acompañar y ayudar a estas personas. Albert explica que además las personas con discapacidad que se integran en grupos de trabajo mejoran el ambiente. Dice que no es fácil, pero la Fageda demuestra que la inclusión es posible. Albert estuvo presente en el congreso organizado por Rome Reports y el CARF con el patrocinio de CaixaBank, donde se presentaron iniciativas de proyectos acordes con la doctrina social de la Iglesia. Y eso que la Fageda no es una empresa de inspiración cristiana. Entre los presentes estaba Anna María Tarantola, presidenta de la Fundación Centésimos Annus, quien señaló 2 errores que impiden empresas más inclusivas. C'è una diffusa paura di cambiare. Produce miedo cambiar de esquema y, por otro lado, aún hoy prevale el ver las cosas a corto plazo, a lo que se asocia la profunda convicción de que las fuerzas de mercado por sí solas son capaces de encontrar nuevos equilibrios y de resolver los problemas. Centésimos Annus es la encíclica de Juan Pablo II publicada en 1991 y que supuso un paso importante para profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Se dice en la nota que estos productos lácteos son los más vendidos y es obvio, tienen la bendición de Dios. La bendición de Dios, qué lindo cuando la gente dice tenemos discapacitados, que la sociedad normalmente excluye o mira con suspicacia. Y esta es la humanidad. Yo creo que ese es el lado lindo. Qué bueno aquí presentar noticias, no es lo que llamamos los noticieros A. Entonces me dicen, ¿por qué A? Le dije, porque todas las palabras empiezan por A. Accidentado, abaleado, apuñaleado, agredido. Es un puro amarillismo. Digo, qué bueno que esto sea un noticiero de iglesia con buenas noticias y mirar cuando mañana honramos a los trabajadores del mundo entero, mostrar el trabajo cómo nos dignifica y cómo hay buenos seres humanos que están pensando en aquellos que son excluidos y darles una oportunidad laboral. En nuestro medio hay muchas empresas que le están abriendo puestos a personas con síndrome de Down, a excombatientes, pero aún falta mucho, padre, por ejemplo, a personas que se han jubilado, en fin, no sé. Estados Unidos, por ejemplo, no encuentra mucha gente jubilada, un trabajo muy sencillo, guiando en aeropuertos, mostrando por qué puerta de salida tienes que ir. Está muy bien. Valga la cuña, en Amén Comunicaciones tenemos una persona con una limitación auditiva y es de una capacidad de concentración única, de un compromiso, de una responsabilidad inmensa. De manera que la discapacidad a veces no es tanto los discapacitados, sino que es una discapacidad mental, porque a veces tenemos todas las posibilidades, pero somos perezosos. Y gente que no tuvo todos los dones a plenitud de Dios, les da una disponibilidad, una generosidad, una entrega, un sacrificio, un compromiso únicos. Bueno, es posible que por ser trabajador nadie reciba mañana una felicitación, ni una carta especial, ni, en fin, nada, pero de cara a Dios debemos ponernos a ver cómo hemos realizado las tareas que Él ha puesto en nuestras manos, para bien nuestro y bien de los demás. Así es, así es. Que sea la oportunidad para honrar a todos los trabajadores mañana 1 de mayo en su día. Y recordamos en este momento de sede vacante en la iglesia y como creyentes los invitamos para que oremos para que el grupo de cardenales la próxima semana que se inicia el cónclave elijan un papa según el corazón de Cristo y las necesidades de la iglesia en el mundo actual. Les recordamos los especiales que vamos a tener sobre el cónclave y también tenemos un próximo especial muy especial sobre el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo. Así que no se pueden perder estos programas que con mucho cariño y dedicación hemos preparado para todos ustedes. Padre Carlos, muchísimas gracias. Con todo cariño, Miriam, una alegría contar con ustedes y gracias por su audiencia. Gracias, Miriam, un año en esta presentación de Somos Iglesia y nos alegramos, gracias a ti que haces los libretos en cada presentación. Pero los libretos sin usted, padre, cero. Pero es un trabajo conjunto a Rome Reports, que es una agencia noticiosa muy importante, tal vez de las más importantes en el mundo de la iglesia, y de verdad queremos siempre llevarles actualidad
con criterio, sin sensacionalismo y de una manera que queden ustedes bien informados. Que tengan un resto de día muy feliz. El Señor los bendiga.